Vamos a dar inicio al curso, a la última clase de Pentateuco, donde cual vamos a estudiar el libro de Deuteronomio. Vamos a orar antes para empezar el estudio. Señor Jesús, te damos gracias, Señor, en primer lugar porque estamos aquí presentes, reunidos para poder un poco aprender más de tu palabra. Pedimos, Señor, tu bendición para que en este tiempo nos hables a cada uno de nosotros acerca de las maravillas de tu palabra, Señor, que has dejado en lo que es la Biblia. Te pido tu bendición para este tiempo. Oramos por nuestras hermanas que no están presentes el día de hoy, que por alguna razón no están con nosotros. Oramos porque ellas también, Señor, estén bajo tu amparo. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Bien, antes de olvidarme, me comprometí a entregarles, porque ustedes tienen que entregarme un trabajo, la próxima clase de un ensayo, ¿verdad? Hay que elaborar un ensayo. El ensayo, el tema es buscar una ley, tanto puede ser en Levítico o en Deuteronomio, una ley, y esa ley, cómo apunta hacia Cristo, ¿no? Cómo habla de Cristo, cómo se proyecta para Cristo. Entonces, este ensayo, les estoy dando qué es un ensayo, tienen las partes del ensayo y también hay un ejemplo para que más o menos puedan determinar. Más o menos, como mínimo, de 4 páginas tiene que ser, como mínimo, el trabajo, ¿no? Bien, entonces, como verán, esto del ensayo el ensayo, ¿qué cosa es? Es un tipo de texto en prosa que analiza, interpreta o evalúa un tema, ¿no? Se considera un género literario, al igual que la poesía, la narrativa y el drama. O sea, el ensayo viene a ser un género literario, ¿no? Es un documento también de investigación, en el cual se investiga, se analiza, se interpreta o se evalúa un tema X. Las características clásicas más representadas de un ensayo son que es un escrito serio y fundamentado, que sintetiza un tema significativo, que tiene como finalidad argumentar el tema. Posee un carácter preliminar, que es introductorio, de carácter propedéutico, ¿no? O sea, de introducción, de presentación, y presenta argumentos y opiniones sustentadas, ¿no? Entonces, las partes de un ensayo está, por ejemplo, en la introducción. En la primera parte se realiza una presentación del tema a desarrollar, ¿no? El autor, además, puede dar a conocer ya de antemano su opinión o tesis y que más adelante intentará demostrar, ¿ya? Y la segunda parte es el desarrollo. En ese desarrollo aquí el ensayista presenta sus principales argumentos, ¿no? Acerca del tema. Ya depende de él la forma y el estilo en que redactará su tesis. Generalmente se emplea una gran cantidad de datos, ejemplos, comparaciones y otros recursos. Acá, por ejemplo, se puede poner las fuentes a las cuales estás tú recurriendo. Puede ser comentarios bíblicos, autores, etcétera, etcétera, ¿no? Y la conclusión viene a ser la tercera parte, que resume la idea de las ideas principales del ensayista, condensa y reafirma su posición de una manera clara. Por ejemplo, un ensayo que se expresa en contra de la eutanasia, en la parte conclusiva puede exponer un rápido repaso de los principales argumentos en contra de esa práctica, ¿no? Bien, entonces, identificando las partes del ensayo, acá les estoy dando un ejemplo de Mi raza de José Martí, ¿no? En el cual ahí pone todo lo que se ha leído, y ahí pone, al final hay un cuadro donde dice, aprendieron las partes de un ensayo, ¿no? Introducción, análisis de Mi raza de José Martí. Entonces, más o menos hay un ejemplo en el cual podemos poner. ¿Sale una ley de Levíticos o Deuteronomio? Una ley que puedes escoger una ley de allí, en el cual esa ley de qué manera apunta a Cristo, ¿no? O sea, al oficio, a la labor de Jesucristo, ¿no? En su obra redentora. Porque en realidad, como dijo el pastor, acá en la Biblia, cuando uno analiza, siempre apunta a Cristo. Él decía, no voy a dejar de parar hasta que no me tenga la claridad de que apunta a Cristo cuando Él prepara un mensaje, ¿no? Entonces, de igual manera, ¿no? Ustedes repasen un poco la ley y escojan una ley que apunte hacia Cristo, ¿no? Hacia el trabajo de Cristo. Entonces, una vez que has identificado eso, entonces, ¿cuál es tu tesis, no? Tu tesis dices de repente que el sacrificio, ¿no? Apunta al sacrificio de Jesús, ¿no?
¿no? Es un anuncio del Señor, del sacrificio de Jesús. Entonces, ahí buscas desarrollar el tema, ¿no? Primero buscas los antecedentes, después buscas las partes. Hay que leer un poquito ahí, hay que rodearse un poquito de comentarios. Acá en la iglesia, acá en este local, en el segundo piso hay una biblioteca, ¿ok? Hay una biblioteca donde hay comentarios, hay libros de comentarios donde pueden venir un rato aquí, claro, previamente coordinando con el pastor Scott, para que puedan venir aquí, sacan el libro y sacan la información. Es la próxima semana, pero eso ya hemos dicho desde el primer día de clase. Claro, la próxima semana tenemos el examen. ¿Ok? No, el examen es aparte. Ok, bien. Deuteronomio. Empezamos con el quinto libro del Pentateuco. El quinto y el último libro del Pentateuco. Bien. Deuteronomio. El nombre de este libro viene del compuesto griego que significa segunda ley, ¿ok? O repetición de la ley. O sea, Deuteronomio en griego significa eso, segunda ley o repetición o reiteración de la ley. Vamos a ver cómo va esto. Ok. Este libro consiste en gran parte de una serie de alocuciones que Moisés pronunció en las llanuras de Moab. ¿Ya? O sea, el libro de Deuteronomio consiste en una serie de exposiciones, de discursos que Moisés pronunció en las llanuras de Moab, que ahora está, más o menos ya sabemos dónde está, ¿no? Cerca o en Jordania, ¿no? Bien, el Deuteronomio es uno de los libros más importantes del Antiguo Testamento, y vamos a ver por qué. Más adelante vamos a ver por qué es el libro más importante del Antiguo Testamento. El libro es la culminación del Pentateuco y deja caer la sombra de su peculiar perspectiva teológica sobre el resto del Antiguo Testamento, ¿no? O sea, al final, como una especie de conclusión, diríamos así, el Pentateuco, el libro de Deuteronomio, viene a ser una conclusión de la perspectiva teológica que va a alumbrar a todo el Antiguo Testamento a partir de Deuteronomio, ¿no? El resto del Antiguo Testamento, ¿no? Ahora vamos a ver algunos antecedentes históricos. Deuteronomio es en gran parte el registro de los discursos de Moisés, como habíamos dicho, pronunciados antes de su muerte. Es el registro de una ceremonia de renovación del pacto en las llanuras de Moab. O sea, también se registra en estos libros, se registra la renovación del pacto por parte de Dios para con su pueblo Israel, ¿no? Donde Israel confirma una vez más su lealtad a Dios y su compromiso nacional de cumplir su ley, ¿no? Ahí están los pasajes de Deuteronomio, capítulo 29, del 1 al 30, hasta el capítulo 31, versículo 29. Ahí es donde se reafirma, ¿no?, la lealtad de Israel a Dios, ¿no? Deuteronomio es también la última voluntad y testamento de Moisés. Ya, porque al final de este libro se narra la muerte de Moisés, ya, ¿no? Entonces, prácticamente ya es la parte final del ministerio de Moisés y donde, como dice, se revela, ¿no?, la voluntad y el testamento de Moisés. El libro preparó a Israel primordialmente para dos asuntos importantes que la nación va a enfrentar a partir de ahora. O sea, este libro prepara, ¿no?, a Israel básicamente para dos asuntos importantes para la nación de Israel. ¿Cuáles son esos dos? Primero, ¿cómo va a ser la vida ahora sin Moisés? ¿No? El líder, el patriarca, el que ha estado acompañándolos por mucho tiempo, el que los ha liberado, bueno, el que fue instrumento de Éxodo, liberó en el Éxodo a Moisés, etcétera, etcétera, el que estuvo teniendo contacto directo con Dios, ¿no?, etcétera, etcétera. En otras palabras, la presencia de Moisés en Israel en ese tiempo era fundamental. Pero ahora este libro de Deuteronomio prepara a la nación de Israel para dos cosas importantes. ¿Cómo va a ser ahora a partir de ahora que ya no está Moisés? ¿Cómo va a ser la vida de Israel? Y segundo, las guerras para conquistar la tierra.
porque todavía no han llegado a la tierra prometida. Entonces hay que prepararse para las guerras para conquistar la tierra prometida. Entonces esos dos puntos son importantes y el libro de Deuteronomio prepara a la nación para ver estos dos pasos, dos puntos que están, ¿no? Ahora, grandes partes del libro establecen normas para que Israel se gobierne después de la muerte de Moisés. ¿Ya? Ahí se pone el sistema de ancianos, el sistema de sacerdotes, hay una documentación normativa jurídica, ¿no es cierto?, de leyes, etcétera, etcétera, normas para que Israel pueda gobernar, pueda gobernarse sin la presencia de Moisés. Mediante un sistema, por eso, mediante un sistema de jueces, tribunales, los sacerdotes, los levitas, reyes, profetas, etcétera, etcétera, ¿no? Todo esto podemos ver en Deuteronomio capítulo 16, 18 al 18. Son casi 2 capítulos que hablan acerca de eso, ¿no? Ahora, Deuteronomio prepara también a la nación para las guerras de conquista mediante la promulgación de leyes que rijan la guerra santa, ¿no? También ahí en el capítulo 7, en el versículo 20, hay algunas disposiciones, diríamos así, que van a regir en la guerra santa, ¿no? Para cuando vayan a conquistar a esos pueblos, ¿no? Ahora, la tradición judía, ¿no?, tanto judía como cristiana, en periodos anteriores a la crítica atribuyeron la autoría del libro a Moisés. Nuevamente, ¿no?, recordamos lo que hemos empezado desde el comienzo, ¿no?, que había dos líneas, ¿no es cierto?, en cuanto a la autoría. Ahí la línea tradicional, en el cual indica de que Moisés es el autor de los libros, y la otra línea es la línea crítica, donde no reconocen a Moisés, sino que hay otras fuentes, ¿no?, que han servido para que puedan ser escritos en los 5 libros. Igual en este libro de Deuteronomio también es lo mismo, ¿no? Es lo mismo. Ahora, es cierto que dentro de la tradición, dentro de la línea tradicional, si bien es cierto que se reconoce a Moisés como el autor de este libro, pero también se acepta que en este libro hay algunas partes del libro o algunos pasajes en los cuales se consideraba como amosaicos o postmosaicos, o sea, que se han introducido posteriormente, después de Moisés se han introducido a estos libros algunos pasajes que han estado después de Moisés, ¿no? Se les considera inserciones aisladas al texto por parte de editores, algunas personas que han estado encargados posteriormente de estos escritos, ¿no? Estos agregaban uno que otro comentario para actualizar o aclarar información geográfica, por ejemplo, ¿no? Entonces tenían los escritos de Moisés y hacían el trabajo de editar, entonces ahí ponían algunas cosas, como por ejemplo actualizar información geográfica, ¿no? Allá está en tal sitio, ¿no? Y muchas otras cosas. O también puede ser alguna información histórica. Aquí vemos, por ejemplo, pasajes del capítulo 2, versículos 10 y 11, el 20 al 23, y las históricas, el capítulo 16 al 9, ¿no? Por ejemplo, hay una parte donde de la muerte de Moisés, por ejemplo, ¿no? Ahí se narra cómo fue la muerte de Moisés y cosas por el estilo. Entonces, obviamente él no podía escribir, ¿no? Es obvio que Moisés no fue quien narró su propia muerte en el capítulo 34, ¿no? Entonces hubo otras personas que han complementado esa información. Así, al final del libro hay referencias frecuentes al carácter escrito del documento del pacto que Moisés había preparado, ¿no? Entonces ahí tenemos una serie de versículos que hablan acerca del respecto. Entonces no existe un consenso claro sobre la mayor parte de las cuestiones alrededor de Deuteronomio, ¿no? Ahora, hay algunos aspectos de fecha y autoría están estrechamente vinculados a cuestiones de la relación del libro con el resto de la historia deuteronomística, ¿no? Por ejemplo, Josué y Reyes, ¿no?, que son los libros posteriores, ¿no? Ahora, en cuanto al análisis literario, primero vamos a ver que a Deuteronomio lo vamos a ver como un tratado. ¿Qué es un tratado? Tratado es un documento, un pacto, ¿no?, de un contrato, donde hay partes, donde hay normas, sanciones,
recompensa cuando uno cumple, etcétera, etcétera. Hay hasta testigos, ¿no?, de ese pacto, ¿no? Entonces, autor, ¿no?, Meredith Kline, ¿no?, propuso que el libro de Deuteronomio tenía el mismo esquema y estructura que los tratados internacionales de la cultura hitita del segundo milenio antes de Cristo. O sea, eran unos, Kline, ¿no?, ve al libro de Deuteronomio como una serie de tratados, de convenios, ¿no?, de tratados internacionales que en ese tiempo eran muy comunes en la cultura hitita en ese tiempo, ¿no? Por ejemplo, un tratado tenía un preámbulo donde se identificaban las partes, ¿no? Por ejemplo, en este caso las partes es Dios y la otra parte es el pueblo de Israel. Después, en el tratado, también había un prólogo histórico donde se enfatiza la relación entre las partes, cuál era la relación entre Dios y la relación con Israel, ¿no? Entonces, ahí podría ser, por ejemplo, que lo ha liberado de la esclavitud de Egipto, o sea, una relación, ¿no? Un prólogo histórico. Después había una estipulación en la cual contenía las leyes detalladas, que en este caso el vasallo, ¿no?, en ese tiempo en la cultura, que vendría a ser Israel, aceptaba en su sumisión ante el Señor protector, que en este caso es Dios. ¿Ok? Entonces ahí se ponían, en parte del tratado se ponían las estipulaciones, ¿no? El Señor, el amo, el protector, en este caso Dios, ponía algunas leyes, algunos mandamientos, y los vasallos o el pueblo de Israel tenían la obligación de cumplir, aceptarlas y cumplirlas, ¿no? Ahora, también había, dentro de esos tratados, había bendiciones y había maldiciones. Se incluye una larga lista de bendiciones y maldiciones que responderían a la obediencia o desobediencia respecto a lo estipulado en el pacto, ¿no? ¿Qué pasaba cuando, por ejemplo, no cumplía con lo estipulado? Había una sanción, ¿no? O cuando cumplía con lo estipulado, ¿qué había, no? Había un premio o algo así, ¿no? Y después las disposiciones de sucesión. En el pacto de Dios con Israel no podía existir ninguna invocación de terceras deidades para que fueran testigos de la ratificación del pacto. En esa cultura hitita siempre había una disposición de sucesión, tenía que haber un testigo de ese pacto, tenía que atestiguar que efectivamente había un pacto. Entonces, generalmente se invocaban a otras deidades, pero en el caso de Israel y en el caso de Dios, no podemos invocar a otras deidades porque no tenemos otros dioses. En su lugar se invocaba al cielo y a la tierra para que se cumplan dicha función, ¿no? Entonces, ahí están algunos ejemplos en Deuteronomios, de capítulo 4, en el capítulo 31 y el capítulo 30. Les voy a poner acá un cuadro, más o menos, de cómo este autor Klein, ¿no?, organiza o estructura el libro de Deuteronomio en base a un tratado, como un tratado. Entonces, estamos hablando del análisis literario, ¿no? El preámbulo está en el capítulo 1 del 1 al 5, donde se estipula las partes, se ve quiénes son las partes de este tratado. En la segunda parte del prólogo histórico, desde el capítulo 1, versículo 6, hasta el capítulo 3, versículo 29, ya se habla acerca del prólogo histórico, cuál es esa relación que hay entre ambas partes, ¿no? En el capítulo 3 hay las estipulaciones de los capítulos 4 hasta el capítulo 26. Ahí es donde se dan las leyes, las disposiciones, en qué va a consistir el tratado. Y hay estipulaciones básicas y hay también estipulaciones detalladas, ¿no? La cuarta parte está a partir del capítulo 27 hasta el 30, hay las maldiciones y bendiciones. ¿Qué pasa cuando cumplen con lo estipulado o cuando no cumplen con lo estipulado? Hay maldiciones y bendiciones. Capítulo 5, las disposiciones de sucesión. ¿A quiénes vamos a invocar como testigos? Capítulo 31-34, o sea, ¿quiénes son testigos de este pacto? Entonces hay invocación de testigos donde se invoca pues a la tierra, ¿no?, y como testigos, y la provisión de lectura pública, cuando se hace público este tratado. Entonces, básicamente, Klein estructura de esta manera, como un tratado, el libro de Deuteronomio, que es interesante, ¿no? O sea, no lo había visto así, pero tiene razón, ¿no? Parece que de esa manera lo han estructurado. Estamos viendo la parte literaria, ¿no?, el género literario. Ahora también podemos ver que el Deuteronomio también como una forma de gobierno.
Deuteronomio se convirtió en efecto en la constitución del antiguo Israel. O sea, la constitución, como nosotros tenemos una constitución política que es la que nos ordena en nuestra nación todas las leyes, todo, para Israel el libro de Deuteronomio viene a ser como su constitución política, ¿ok? En el Antiguo Testamento. Fue el depósito escrito que definió su orden social, porque habían ya jueces, habían reyes, habían profetas, habían sacerdotes, etcétera, ¿no? La codificación de sus principios legales, ¿no? Ahí tenemos el decálogo, ¿no? Los 10 mandamientos, los procedimientos jurídicos y la comprensión de sí mismo bajo el gobierno de Dios. O sea, también tenían que entender quiénes eran ellos bajo el gobierno de Dios. Entonces es interesante que Deuteronomio, ¿no?, viene a ser como la constitución política de Israel, del pueblo de Dios. Deuteronomio durante mucho tiempo se ha visto como una serie de 3 discursos de Moisés a Israel en las llanuras de Moab. Ya ha habido 3 discursos importantes, ¿no? Cada discurso comienza con la especificación del lugar y el marco en que se dio. El primer discurso de Moisés, capítulos 1 al 4, se orienta hacia el pasado y recuerda la travesía de Israel hasta la frontera de la tierra prometida. O sea, en el primer discurso de Moisés en la llanura de Moab, habla acerca de lo que ha pasado, ¿no? Lo que ha sido, recuerda cómo ha sido la travesía de Israel, cómo han salido de Egipto y cómo ha sido toda esa peregrinación en todo el desierto de Israel, ¿no?, hasta llegar a la frontera de la tierra prometida. El segundo discurso, que son de los capítulos 5 al 28, se orienta hacia el futuro y trata de la vida de Israel bajo la ley en la tierra prometida, ¿no? Entonces ahí ya Moisés empieza a dar, ¿no?, algunos lineamientos de cómo va a ser en el futuro, ¿no?, cómo va a ser la vida de Israel bajo la ley en la tierra prometida, cómo van a vivir en la tierra prometida, bajo qué ley, en qué orden. Todo eso habla en el segundo discurso. En el tercer discurso, que son ya los capítulos 29 al 32, la nación es conducida en la renovación del pacto. O sea, ya una vez allí tienen que renovar el pacto para con Dios, reafirmar el pacto que hay entre Dios e Israel. Estos discursos se complementan luego con un relato de la muerte de Moisés. Ya a partir del 33 y 34 ya se hace el relato de la muerte de Moisés. Entonces hemos visto anteriormente como gobierno, ¿no? Ahora, también podemos ver Deuteronomio como una forma de discurso. Paulsen en 1987 indica que hay 2 voces dominantes en el libro de Deuteronomio, las de Moisés y de Dios, ¿no? O sea, cuando uno lee el Deuteronomio, vamos a ver que hay 2 voces ahí, la de Moisés, ¿no?, que habla, y la de Dios, ¿no?, la de Dios. Paulsen también encuentra una tercera voz, la de un narrador que establecido un marco para el libro y de vez en cuando introduce en la narración su voz. O sea, es interesante, ¿no? Vas leyendo y de repente en medio de la narración encuentras que quien está narrando ya no es Moisés ni Dios, sino es otra tercera persona, ¿no? Entonces, y a veces entra en algunas partes de la narración del libro y después sale, después aparece en otro momento así. Entonces, eso es lo que Paulsen ha podido descubrir, ¿no? Esta tercera voz, la del narrador, se oye en solo 52 versículos de todo. Entonces, en todo esto hay esa tercera voz. A ver, veamos Deuteronomio 1, del 1 al 5, si podemos detectar una tercera voz. O sea, primero la voz de Moisés o la voz de Dios, pero hay una tercera voz que entra como un narrador, es como un narrador. A ver, leamos Deuteronomio 1, del 1 al 5. Son las palabras que habló Moisés a todo Israel a este lado del Jordán. Tercera voz. Una tercera persona. ¿Ve? Hay una tercera persona. Entonces, en toda esta serie de pasajes, vamos a ver que hay esa tercera voz. Y eso lo ha podido detectar Paulsen, ¿no?, cuando lo he leído, para ver más o menos como una forma de discurso.
Ahora, el Deuteronomio como una exposición del Decálogo, o sea, de los 10 mandamientos. Kaufman, en 1979, sugirió que el libro estaba estructurado para aclarar los principios morales subyacentes formulados en los 10 mandamientos. ¿Ok? O sea, un tratado moral, ¿no? Principios morales subyacentes de los 10 mandamientos. Walton, en el 87, agrupa los 10 mandamientos alrededor de 4 temas principales, cada uno de los cuales se amplía y aclara en las porciones legales del Deuteronomio. O sea, toda la cuestión jurídica, ¿no?, de Israel, ¿no?, en todo lo que es, el Deuteronomio, que viene a ser la repetición de la ley, o la repetición de la ley, están basados en esto del Decálogo. Porque el Decálogo viene a ser el principio moral de la nación, ¿no? Entonces, y vamos a ver que Walton hace este cuadro, ¿no? Por ejemplo, tema, autoridad, ¿no? Primer mandamiento, ¿no?, relacionado con Dios. Y el quinto mandamiento relacionado con el hombre, ¿no?, en los capítulos 5, 7, capítulos 6 al 11, ¿no?, 16 al 17, ¿no? Ahora, dignidad, ¿no? Con referente a Dios está el segundo mandamiento, y con referente al hombre están los sexto y octavos mandamientos, ¿no?, que están en 19 del 1 hasta el 24. Compromiso, tercer mandamiento, y noveno mandamiento relacionado con Dios, relacionado con el hombre. Derechos y privilegios, el cuarto mandamiento, y el décimo mandamiento. Entonces, yo les voy a pedir que ustedes en la casa lo puedan un poco explorar, ¿no?, y van a ver que ayuda bastante estos cuadros, ¿no? Bien, vamos a ver ahora el mensaje teológico de Deuteronomio, porque tiene que tener un mensaje teológico. Primero, vamos a ver Israel en Deuteronomio, o sea, ¿cuál es el papel de Israel en Deuteronomio? Como hemos dicho, hay el pacto entre Dios e Israel. Da por sentado que Israel es un pueblo unido y unificado, ¿ya? O sea, el mensaje teológico se da por sentado a través del pacto que Israel es una nación, es un pueblo unido que está unificado, ¿no? El pacto al que habría entrado Israel no fue simplemente la aceptación legal de un contrato detallado, sino más bien una relación viva que requería el compromiso de ambas partes. O sea, no era solamente un simple tratado, ¿no?, un simple pacto, nada más, una cuestión legal, no, sino que había más que eso. Tenía que haber una relación viva. Una relación viva que requería, ¿qué cosa? El compromiso de ambas partes, ¿no? Y aquí vamos a ver en estos pasajes lo que se está hablando. Ahora, Deuteronomio también considera a Israel como una nación elegida, escogida por Dios. Eso es interesante, ¿no? Dios escogió a Israel, no escogió a todos los pueblos. Dios escogió a Israel como su nación, como su pueblo, ¿ok? Entonces, eso es ya algo teológico, ¿no? Ahora, vamos a ver que Israel, el pueblo de Israel era un pueblo. ¿Cómo era ese pueblo? ¿Era un pueblo poderoso? ¿Era un pueblo pujante? No, era un pueblo en problemas. Sí, así es. Pero era un pueblo que no era un pueblo importante, no era un pueblo poderoso, ¿no? Era un pueblo muy humilde, ¿no? Entonces, por eso Deuteronomio también considera a Israel como una nación elegida, escogida por Dios. O sea, en Deuteronomio se aclara, ¿no?, teológicamente, que Israel es el pueblo escogido por Dios. Pero es porque la promesa que le hizo Dios a Abraham. Claro, parte del pacto, del compromiso. Claro, exacto. Y le dijo, haré de ti una nación. Claro, pero ya escogió. Claro, escogió a Abraham. Exacto. Desde ahí él ya salió. Exacto. Entonces, todos los moabitas y todos los pueblos que habían alrededor eran considerados pueblos paganos, porque no han sido escogidos por Dios para que sea su pueblo, ¿no? Ahora, el libro pone de relieve la iniciativa soberana del Señor del Pacto de Israel, alguien que les escogió por su amor misterioso. O sea, ¿por qué escogió precisamente Dios a este pueblo? ¿Por qué escogió a Abraham? ¿No? ¿Por qué? Porque debe tener algo. Entonces,
Veamos Deuteronomio 7, 7 y 8, por favor. Claro. Claro, claro. En ese pacto está ese acto es importante también. ¿Puedes leerlo, por favor, Deuteronomio 7, 7 al 8? No por ser vosotros el más numeroso de todos los pueblos, os ha querido Jehová, no por ser, no por ser vosotros el más numeroso de todos los pueblos, os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos, sino porque Jehová os amó y quiso guardar el juramento que hizo vuestros padres. Así es. Por eso os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de la servidumbre del mano de Faraón, rey de Egipto. Ahí está lo que hablábamos. Así es, ¿no? Entonces, este libro pone de relieve la iniciativa de Dios en el pacto de Israel, que alguien que les escogió por su amor. Ya, no era porque era un pueblo especial, no era porque era un pueblo, ahí dice, ¿no? Un pueblo que no era numeroso y era insignificante, ¿no? Pero por su amor los escogió. Y es un amor misterioso porque no sabemos hasta ahora en qué basa su amor. Solo sabemos que es por su misericordia. Por eso es misterioso ese amor, ¿no? Y vamos a ver más adelante que esto tiene repercusiones en el Nuevo Testamento, con el nuevo Israel. ¿Ya? Ahora, el nombre de Dios en Deuteronomio, también la parte teológica. Deuteronomio se refiere al nombre de Dios 21 veces en Deuteronomio. Adonai, El Shaddai. ¿Qué más? ¿Qué nombres más sabemos? Jehová Jireh. ¿Qué más? Hay varios nombres que, Ebenezer, etcétera, etcétera, ¿no? Elohim, ¿no? Todo eso. Deuteronomio se refiere en el nombre de Dios 21 veces. Ahora, la erudición crítica, o sea, los críticos opinan que Deuteronomio de alguna forma desmitifica la presencia de Dios. Lo que está presente no es Dios mismo, sino su nombre. ¿Ya? O sea, los críticos siempre tratando de ver los 4 pies al gato, ¿no? O sea, siempre tratan de cualquier forma tratar de ¿cómo se llama?, de cuestionar, ¿no es cierto?, los principios tradicionales, ¿no? Por eso dice que ahí, que al ver que Dios, o Deuteronomio está refiriendo varios nombres de Dios, está tratando de desmitificar, ¿no?, la presencia de Dios, y que solamente se estaría presente es el nombre de Dios. Ahora, este señor Conville, ¿no?, Mac Conville, de 1979, ha demostrado que los contextos en el que se invoca el nombre son de devoción y relación personal. O sea, cuando alguien o conoces alguna característica de Dios, entonces le das un nombre adecuado. Y eso es fruto ¿de qué? De una devoción y una relación personal. ¿Ya? Entonces, vamos a ver más adelante que proclamar el de Dios es declarar en forma abierta su carácter tal como se revela en sus acciones respecto a su nombre, ¿no? Proclamar el nombre de Dios es declarar en forma abierta su carácter tal como se revela en sus acciones respecto a su pueblo. Por ejemplo, Jehová Jireh, ¿no?, proveerá. Entonces Dios ha provisto, entonces le ponen Jireh, ¿no?, proveerá, ¿no? El Shaddai, ¿qué es el Shaddai? Poderoso, ¿no? ¿Qué es el poderoso, no? Entonces, hay así, fruto de la relación personal, de la devoción personal, empezamos a determinar el carácter de Dios, empezamos a conocer partes del carácter de Dios, y esas partes del carácter de Dios nombramos esos nombres, ¿no? Jehová Jireh, Adonai, ¿no?, Shaddai, etcétera, etcétera. En Deuteronomio, donde lo que se enfatiza es la posición de la tierra y el pacto de Israel con Dios, expresar la presencia de Dios por medio de su nombre recuerda a la nación que Él es el dueño de la misma y tiene dominio sobre ella. ¿Okay? En Deuteronomio la palabra de Dios es autoritativa y está escrita. El libro reafirma en Israel la idea de un canon, una colección de materiales escritos con los cuales se administraría la vida de la nación. O sea, ¿cómo fue la palabra de Dios en Deuteronomio? Si bien es cierto, nosotros no tenemos, como ahora tenemos la Biblia, ¿no?, ya entonces
totalmente revelada, pero en ese tiempo, con los escritos de Moisés, ¿no? Se ve que esos escritos tenían una característica de autoridad, ¿no? De imposición, y eso estaba escrito. El libro reafirma en Israel la idea de un canon. Canon es un documento que resume, ¿no? O colecciona materiales escritos con los cuales se administraría la vida de la nación. La Torá, los 5 libros, la Torá, esa viene a ser el canon para el pueblo de Israel de la palabra de Dios, ¿ok? Para el Antiguo Testamento. Y ese canon y ese Torá serviría para la administración de la vida de la nación, ¿ya? Al inicio la nación había oído la palabra real de Dios en el Sinaí, pero el terror que produjo dicho evento indujo al pueblo a suplicar que no se repitiera la experiencia, ¿no? Recuerden lo que pasaba, ¿no? En el Sinaí, cada vez que Dios hablaba, ¿no? Había problemas. ¿Cuántas personas han muerto? Han muerto varias personas cuando había desobediencia a Dios, ¿no es cierto? ¿Recuerdan del becerro de oro y todo eso que han hecho? Entonces ya no querían, tenían terror, el pueblo de Dios tenía terror, entonces querían que no se repitiera. Entonces para eso Dios utilizó ¿qué cosa? De modo que Dios entregó la declaración de su palabra a seres humanos. Primero le declaró a Moisés. Porque después del Sinaí ya estamos viendo en Moab que Moisés era el que transmitía, ¿no? La palabra de Dios. Y luego hubo una sucesión de profetas que seguiría su modelo hasta después, ¿no? Que tenemos los profetas Samuel y una serie de profetas que ha habido durante todo el Antiguo Testamento, ¿no? Pues mediante esos profetas Dios ya hablaba, ya no hablaba directamente. Ahora, la palabra de Dios en el libro no solo son los documentos escritos que rigen la vida bajo el pacto, lo son también, ¿qué cosa? La predicación, la enseñanza autoritativas de Moisés y de quienes vendrían después de él. O sea, la palabra de Dios no solamente fue, o el canon que nos viene la Torah que estamos hablando, no solo fue unos escritos que van a regir la vida, la marcha de la nación, etcétera, etcétera, sino también tenía una función didáctica de predicar y de enseñar la ley, ¿no? a todos los israelitas. Por eso ellos tenían como ley que en cada hogar los niños desde pequeño tenían que memorizar la palabra de Dios, ¿no? Inclusive acá tenían en la frente, ¿recuerdan? Tenían en la frente para que puedan memorizar la palabra de Dios, ¿no? Entonces, ahora, otra cosa también que vemos dentro del mensaje teológico es la centralización del culto. Recuerdan que antes Dios estaba en el arca, y el arca tenía que ser, una vez que se movían, tenía que moverse en todo sitio. Donde llegaban, levantaban el santuario y ahí estaba, ¿no? Después de un tiempo tenían que ir a otro sitio, como estaban en peregrinaje durante 40 años, entonces no había un lugar exacto donde se debía tener el santuario, ¿no? Entonces Deuteronomio describe una y otra vez de Israel en el lugar donde el Señor, tu Dios, escoja, ¿no? Entonces ahí vamos a ver una serie de pasajes bíblicos en el cual Dios escoge, ¿no? El lugar donde debe estar el santuario. Ahora, algunos han sugerido que Deuteronomio 12 podría tener un sentido distributivo que permitiría que existiera una serie de santuarios centrales, ¿no? Al mismo tiempo, entre las varias tribus, ninguna de las cuales iba a ser el único santuario, ¿no? Recuerden que ya Israel ya había crecido, ¿no? Israel había crecido ya bastante, ya había bastante población. Entonces ya hacer santuarios así era un poco difícil, ¿no? Y todavía si era un peregrinaje era peor todavía. Ahora, la centralización del culto refleja el cuadro ideal de Deuteronomio, de un Dios, un pueblo, un santuario. Después de un tiempo ya se centraliza el culto en ¿dónde? En Jerusalén, ¿no? En Jerusalén. El culto de Israel siempre estuvo hasta cierto punto descentralizado en los santuarios donde se conservaba el arca, hasta antes de llegar a la tierra prometida. El arca era la representación preeminente de la presencia de Dios. Donde quiera que estuviera el arca, también se encontraba el nombre de Dios. ¿Ok?
El arca era la representación, bueno, eso ya hemos visto. Lo nuevo en la elección posterior de Jerusalén no es la idea de centralización misma, sino más bien que Israel tendría ahora un santuario permanente en vez de uno portátil. ¿Ya? Entonces la idea no era que era centralizar, sino que la idea era que ya tenía que haber un santuario permanente, un solo sitio, ¿no? Donde todos podían ir a adorar. Entonces ya se puso como algo permanente, ya no algo que tiene que estar en forma ambulatoria, ¿no? Adorar a Dios en el lugar que Él había escogido y la forma que Él había establecido no será sino una parte de la fidelidad de Israel al pacto. Algo interesante aquí, y eso tenemos que aprender bastante, por eso nosotros, los que estamos a cargo de alguna congregación como ancianos, tenemos la responsabilidad de dirigir, organizar la adoración a Dios conforme a lo que Él pide, no conforme a lo que nosotros decimos, sino a lo que Él pide. Y Israel siempre cumplió eso. Israel siempre ha hecho la forma como debe adorar a Dios, no según lo que les parezca a Él, sino lo que Dios mismo ha puesto. Entonces, y esa es parte de la fidelidad. Entonces, por eso nosotros tenemos mucho cuidado en lo que es los domingos, por ejemplo, que es el culto de adoración. Tener mucho cuidado en no traer fuego extraño ya a la adoración, porque a veces traemos modas de afuera, traemos de repente cuestiones personales, en el cual no tiene nada que ver con Dios. Dios ya estableció la forma como se le debe adorar. Y si nosotros queremos cambiar esa forma, entonces no estamos siendo fieles con su pacto. Entonces, eso es por eso muy importante que nosotros tenemos que aprender. En forma repetitiva se describe la tierra como la... Ahora, otra forma también de ver en la parte teológica de Deuteronomio es la retribución y la tierra en Deuteronomio. En forma repetitiva se describe a la tierra como la tierra que el Dios de vuestros padres os da. ¿Ya? Siempre se describe así a la tierra de Israel, ¿no? La tierra que el Dios de vuestros padres os da. Siempre les hace recordar que Dios es el que da la tierra. Una vez más, el libro insiste en la acción e iniciativa anteriores del Señor en su provisión gratuita a favor de Israel, de acuerdo con sus promesas a los padres. Porque a Abraham, ¿no? Desde Abraham ha estado siempre ratificando su promesa de que va a ser una gran nación, ¿no? Y también le mostró la tierra prometida. Y después de Abraham vino todo, Isaac, Jacob, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, siempre les hace recordar la tierra que ha prometido a sus padres, les da, ¿no? En 131 de las 167 veces que se encuentra el verbo dar en el libro, el protagonista de la acción es Yahvé, es Dios. ¿Okay? De las 167 veces, 131 veces de ahí, ¿no? Se encuentra el verbo dar cuyo protagonista es Dios, Yahvé. Pero las dádivas de Dios también requieren una respuesta de parte de Israel. Si Dios ha dado la tierra, les ha dado la tierra, entonces es una dádiva de Dios, también requiere una respuesta por parte de Israel. Ya te he dado pues una dádiva, ahora ¿cuál es la respuesta de Israel? Poseer la tierra en primer lugar y conservarla en segundo lugar están ligados ambos a la obediencia de Israel a los mandamientos de Dios. O sea, en otras palabras, ¿qué es lo que pedía Dios? Fidelidad, cumplir fielmente sus mandamientos, ¿no? Ya que Dios cumplía con su pacto de darles una tierra prometida, de darles la tierra, de darles un lugar de bendición. Entonces la respuesta de Israel era sumisión, era fidelidad en cumplir los preceptos de Dios, obediencia a Dios, ¿no? Cosa que no se ha hecho, ¿no? Este tema de la condicionalidad está comúnmente ligado a la teología deuteronómica de la retribución, ¿no? Entonces, la condicionalidad va con la retribución, ¿ya? O sea, yo recibo, ahora ¿cómo yo retribuyo eso? ¿Ya? Entonces ahí estamos viendo una serie de pasajes bíblicos
del libro de Deuteronomio, ¿no? Ahora, la obediencia a los mandamientos justos de Dios no solo conduciría a poseer y conservar la tierra, sino que también dará prosperidad y bienestar, en tanto que la desobediencia resulta en desastre, muerte y pérdida de la tierra. ¿Qué pasó con Israel? Hubo un momento de exilio, ¿recuerdan? Que estuvieron, invadieron Babilonia y Siria, Babilonia, todos esos imperios invadieron Israel y exiliaron a Israel, destruyeron Jerusalén. Todo lo que es Esdras y todo lo que habla de Esdras y Nehemías, ellos fueron los que vinieron del exilio, vinieron nuevamente a la tierra prometida para reconstruir Israel. Ahora, Israel tiene, en estos momentos, Israel tiene su propio territorio, ¿no es cierto?, pero en problemas. Hasta antes de 1950, si no me equivoco, Israel no tenía el territorio que tenía ahora. Porque no cumplió, Israel no cumplió. Jesús dijo: a lo suyo vino y no lo recibieron. Siempre, la historia de Israel siempre ha sido la rebelde. Pero a pesar de eso, Dios fue fiel con su pacto. Y ahora vamos a ver en el enfoque neotestamentario que hablamos de un nuevo Israel, ¿no? Un Israel, mejor dicho, no es un nuevo Israel, sino vemos una nueva visión de Israel, ¿no? Una nueva visión de Israel. Entonces, esto es lo que vieron la retribución y la tierra en lo que es Deuteronomio. Ahora vamos a ver la perspectiva nuevo testamentaria. Siempre la Biblia es una unidad. El Antiguo Testamento está correlacionado con el Nuevo Testamento. Nosotros no creemos que el Nuevo Testamento nos sirve, que ya es para antiguo, que no tiene ya prevalencia en nosotros. No, los dos van de la mano. Van de la mano. Por eso en el culto siempre hacíamos esto, ¿no? Me acuerdo que cuando uno tenía que predicar, si uno predicaba del Antiguo Testamento, tenía que también tener un pasaje paralelo en el Nuevo Testamento. Si uno preparaba un mensaje del Nuevo Testamento, tenía que tener también una relación con el Antiguo Testamento. Eso teníamos como práctica, me acuerdo, no sé, que era con Pastor Felipe o Fidel, creo. Cuando hacíamos los sermones teníamos que poner eso. Y era interesante porque te ayudaba a explorar un poco más la Biblia para ver, y te dabas cuenta, ¿no?, de que la Biblia es una unidad, no es que está separado. Por eso vemos la perspectiva nuevo testamentaria de este libro de Deuteronomio. Pocos libros del Antiguo Testamento han tenido un impacto tan grande en los autores del Nuevo Testamento como Deuteronomio. ¿Quiénes fueron los autores del Nuevo Testamento? Apóstoles, ¿verdad? Los apóstoles, ¿no? Entonces, esos autores han sido impactados por los libros del Deuteronomio, porque vamos a ver que ellos acuden al libro de Deuteronomio para sustentar lo que están hablando. Es uno de los 4 libros del Antiguo Testamento que se citan con más frecuencia en el Nuevo Testamento. Si leemos el Nuevo Testamento, vamos a ver que hacen referencia a Deuteronomio bastantes veces, ¿no? Deuteronomio había hablado de un día en que Dios levantaría un profeta como Moisés. Veamos, a ver, por favor. Son 8 versículos muy largos. Pero vamos a ver que en el Deuteronomio, capítulo 18, los versículos 14 al 22, Dios habla a Moisés, Dios habla de que va a levantar un profeta como Moisés. ¿Ya? O sea, hay una promesa de Dios en el cual Dios dice, después de que Moisés muriera y todo eso, Dios va a levantar un profeta como Moisés. ¿Ya? Entonces, eso lo sabían muy bien todos los judíos de esa época del Antiguo Testamento, ¿no? Dios ha prometido un profeta, porque después de Moisés no había un profeta como Moisés hasta el final, ¿no?, del Antiguo Testamento. Y todos estaban esperando la promesa de ese profeta, que sería casi igual como Moisés, ¿no? O como Moisés. Cuando el libro incluye diciendo que nunca había habido un profeta como Moisés,
porque el 34:10 habla de eso. Un simple silogismo influyó en los intérpretes judíos. ¿Qué cosa es un silogismo? Un silogismo es un razonamiento, ¿ok? Es un razonamiento que está formado por dos premisas, o sea, dos proposiciones y una conclusión que es el resultado lógico que se deduce de las dos premisas. O sea, yo tengo, por ejemplo, dos proposiciones. Entonces, con esas dos proposiciones yo llego a una conclusión, que es la respuesta de esas dos premisas. Llego como una conclusión, ¿no? Entonces, vamos a ver, por ejemplo, un ejemplo, ¿no? Por ejemplo, los judíos en ese tiempo, ¿no? Vamos a ver, por ejemplo, acá vemos este ejemplo de silogismo. Primero, una primera proposición. Dios levantará un profeta como Moisés. Es una proposición. En el capítulo 18 de Deuteronomio se anuncia que Dios va a levantar un profeta como Moisés. Segundo, otra premisa, no ha habido ningún otro profeta como Moisés. El capítulo 34 nos dice que no ha habido otro profeta como Moisés. Conclusión, debemos seguir esperando a un profeta así. ¿Okay? A eso se llama silogismo. ¿Okay? Y a partir de ahora vamos a ver una serie de silogismos, de lo que vamos a hablar, ¿ya? Por ejemplo, el silogismo constituyó el trasfondo de muchas de las especulaciones entre los judíos cuando se encontraron con Juan el Bautista. Por ejemplo, Juan 1:21, que dice, ¿no? Los judíos no sabían quién era Juan el Bautista, ¿no? Estaban confundidos. Entonces, tenían problemas con Juan el Bautista y con Jesús, ¿no? Entonces, si leemos Juan 1:21, a ver si por favor me ayudan para más o menos ayudar a entender, porque ahí había una confusión. ¿Quién era Juan Bautista y quién era Jesús? ¿Lo tienen Juan 1:21, por favor? Juan 1:21. Sí, le dice, y le preguntaron, ¿qué pues eres tú, Elías? Dijo, no soy. ¿Eres tú el profeta? Y él respondió, no. Ya estaban hablando, mandaban, ¿no?, a Juan el Bautista, le decía, ¿tú eres Elías? ¿No? ¿Tú eres el profeta? ¿A qué profeta se estaban refiriendo? Al profeta que hablaba en Deuteronomio, que dice que Dios va a levantar a un profeta como Moisés. Entonces tenían problemas los judíos de ese tiempo con Juan el Bautista y con Jesús. Entonces este silogismo que hemos estado viendo anteriormente va a constituirse un trasfondo de muchas especulaciones entre los judíos, ¿no? Entonces en realidad Juan vendría a ser Elías. Juan el Bautista vendría a ser Elías y el profeta vendría a ser el Señor Jesucristo. ¿Ya? Ahora Jesús los había alimentado con pan y carne. ¿Recuerdan ese pasaje en el cual Jesús dio de comer a 5,000 personas con 2 panes y 2 peces? ¿No? Jesús los había alimentado con pan y carne del mismo modo que lo había hecho Moisés en el desierto. O sea, ya los silogismos, ¿ya? En el desierto debe ser el profeta que haría las señales y maravillas que había realizado Moisés. O sea, para los judíos en ese tiempo, para poder discernir quién era Jesús en ese tiempo, podían hacer este tipo de silogismos. Si Moisés, ¿no?, daba de comer, Dios mediante Moisés daba de comer a su pueblo en el desierto, Jesús también daba de comer, ¿no? Entonces, ese profeta haría señales y maravillas, ¿no? Entonces, veamos, en su casa lo leen de Deuteronomio 34, 11 y 12 y Juan 6, 14. Juan 6, 14, ahí vemos de lo que todos comenzaron a seguirle a Dios porque estaba dando dar de comer, ¿no? Bien, cuando Jesús prometió un flujo ininterrumpido de agua que da vida, que está hablando del Espíritu Santo, la multitud recordó los milagros de Moisés en el desierto y la promesa de un profeta que realizaría esa clase de acciones, ¿no? Entonces toda la gente estaba haciendo ese tipo de silogismos, ¿no?, durante la vida de Jesús. Ahora, después de Jesús, Pedro y Esteban no dejarían ninguna duda en la mente de nadie que Jesús era el profeta como Moisés, ¿no? A ver, Hechos 3:22, por favor, hermana. Hechos 3:22. Pues Moisés dijo a los padres, el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos como a mí. A él oiréis en todas las cosas que os hablo. Ok, y Hechos 7:37
7:37. Ya también Pedro, ¿no? 7:37. Este Moisés es el que dijo a los hijos de Israel: profeta os levantará el Señor vuestro Dios de entre vuestros hermanos como a mí, a él oiréis. Ya, entonces Pedro y Esteban no dejarían ninguna duda en la mente de nadie que Jesús era ese profeta, ¿no? Ese profeta como lo fue Moisés. Ahora, la insistencia misma de Jesús en que Él y el Padre era uno, porque Él decía, ¿no? Mi Padre y yo somos uno, siempre hablaba en esos pasajes, debería entenderse en el trasfondo de la gran confesión central de la fe de Israel en el Shema. ¿Qué cosa es el Shema? El Shema era un dicho, ¿no? En esos tiempos del pueblo del Antiguo Testamento, en el que dice: escucha Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor, ¿no? Entonces Jesús decía: mi Padre y yo somos uno, ¿no? Y en el Antiguo Testamento también se decía que escucha Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor, ¿no? Jesús también apeló directamente a Deuteronomio cuando rechazó a Satanás durante su tentación en el desierto, ¿no? Cuando estuvo Jesús en el desierto durante 40 días en ayuno, Satanás fue a tentarlo, ¿no? Y le tentó con el pan, le tentó con el poder y muchas otras cosas, pero Jesús se defendió con la palabra de Dios. ¿Y qué pasaje utilizó? Deuteronomio, ¿no? Deuteronomio. La preocupación constante de Deuteronomio, por ejemplo, en Deuteronomio 15 y versículos 1 y 9, por los grupos de la sociedad vulnerables a abusos y explotación, se refleja en el ministerio de Jesús a las viudas y a los pobres. Vamos a ver que hay una legislación en el Deuteronomio acerca de los que se refiere a la atención a las partes más vulnerables de la sociedad, huérfanos, viudas, etcétera, etcétera, ¿no? Igual se refleja en el ministerio de Jesús, porque Jesús estaba rodeado siempre de personas pobres, ¿no? Viudas, etcétera, etcétera, enfermos, etcétera, etcétera, ¿no? Él decía, los sanos necesitan de médico, ¿no? Y también decía, a los pobres siempre los tendrán conmigo. Entonces, vemos esa relación de Moisés, de Deuteronomio con el Nuevo Testamento. Ahora, Jesús reitera el mayor de los mandamientos. Cuando le preguntan cuál es el mayor mandamiento, ¿no? Y él dice, ¿no? Amarás a Dios sobre todas las cosas, ¿no? Y Deuteronomio 6:5. Quisiera que lean Deuteronomio 6:5, por favor. Amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. ¿No? Y Jesús dice, y amarás a tu prójimo como a tú mismo, ¿no? En Mateo 22, 37 al 40. O sea, Jesús reitera el mayor de los mandamientos. Al igual que Israel había sido elegido como la más insignificante entre las naciones, así la iglesia es elegida entre los débiles, los insensatos, los más bajos. Y eso es lo que nosotros vemos. La iglesia, ¿no? ¿Quiénes conformamos la iglesia? Sí, pero ¿quiénes? O sea, ¿qué tipo de personas? Acá hay gente famosa, hay gente que es la gente más débil, ¿no? Es la gente más débil, hasta los más insensatos. Y es eso, o sea, eso es lo que también nosotros tenemos que entender, que la iglesia nunca va a estar hecho por gente gente así importante para la sociedad, ¿no? Si no vemos a todos, ahorita por ejemplo vemos a todos la gente poderosa, la gente famosa, en su gran mayoría, no forman parte de la iglesia. Tienen su propia iglesia, ¿no? Pero no forman la iglesia de Cristo, ¿no? Pero ¿quiénes conforman la iglesia de Cristo? Los más necesitados, los pobres, pero no pobres menesterosos, sino pobres en espíritu. Los pobres en espíritu, o sea, las personas que no tienen esperanza, las personas que tienen vacíos, las personas que no encajan en esta sociedad. De eso Dios utiliza. Dios escogió a lo débil para avergonzar a lo fuerte.
¿no? Entonces, igual Dios en el Antiguo Testamento escogió a un pueblo insignificante, a un pueblo que no era muy grande. Escogió, igual Dios escogió también lo insensato para lo débil, para avergonzar a los fuertes. Entonces, por eso, ¿quiénes seguían a Jesús? ¿Quiénes eran sus seguidores de Jesús? Los que sus más, había un pescador, había un cobrador de impuestos, había un terrorista, ¿ah? Simón el Zilote. Era el terrorista, pues era el que estaba en contra ¿cómo se llama?, del Imperio Romano. Y hacían emboscadas y todo eso. Y Simón el Celote fue un seguidor de Cristo. Entre las mujeres, ¿quiénes le seguían? María Magdalena. ¿Qué cosa era? Era una ramera. Entonces, por eso, así la iglesia, o sea, ven la relación del Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento. O sea, el sistema sigue. Cambió las formas, pero sigue el sistema, ¿no? Ahora, del mismo modo que Israel había sido la posesión exclusiva de Dios, sí, porque Dios tenía una posesión exclusiva sobre Israel, era su pueblo, el que había escogido. Así el nuevo Israel, o sea, la iglesia sería su herencia. Nosotros, la iglesia, somos su herencia de Dios, ¿no? Somos su pueblo santo, ¿no? Real sacerdocio, pueblo escogido, nación santa. Es la iglesia, es la nación por el cual su Hijo dio su vida. Entonces, así como en el Antiguo Testamento Dios estaba sobre Israel, era su posesión, también su iglesia hoy en día también es su posesión. ¿Quién está más preocupado por la iglesia? Es Dios. ¿Ok? El nuevo Israel tiene su santuario central en la Sion celestial. Es cierto, ahorita los judíos no tienen un lugar central donde adorar. El pueblo de Israel ahorita no tiene. El lugar santo, ahorita, hasta donde yo sé, hasta hace años, ¿no? Ahorita en el lugar santo está construido la mezquita de Omar, que es de la religión musulmana. Y los judíos no pueden adorar porque están en ese lugar santo. Y no pueden, ahorita no tienen en su lugar santo un lugar central, en su santuario, diríamos así, ¿no? Pero el nuevo Israel, la iglesia ahora tiene su santuario central, ¿en dónde? En la catedral de la ciudad del Cusco, en el Vaticano. No, cuando decimos santuario central en el Sion celestial, significa que nuestro santuario está en cada lugar, ¿no?, donde se adora a Dios, ¿no? En cada lugar donde se adora a Dios, ¿no? ¿Recuerdan que había ese problema con la mujer samaritana, ¿no? Que ustedes dicen que se debe adorar en tal sitio y los judíos dicen que se debe adorar en tal sitio, porque había un problema entre los samaritanos y los judíos en ese tiempo. Y Jesús decía: créeme, mujer, que no habrá otro lugar donde ya se va a adorar, ¿no? Entonces, ahora, así como Dios había comprometido su palabra con los agentes humanos, con Moisés y los profetas, así también la iglesia se reúne para oír a Dios hablar desde el cielo, a oír la predicación de su palabra. Así como antes, en el Antiguo Testamento, el pueblo de Israel escuchaba a Moisés o escuchaba a los profetas para escuchar la palabra, para recibir la palabra de Dios, hoy en día también Dios utiliza a las personas para que prediquen su palabra. Los ministros, los siervos de Dios, quienes se preparan para dar la palabra de Dios al pueblo. ¿Ok? Entonces, como verán, el esquema, ¿no?, sigue lo mismo. Sigue tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento. Dios es un fuego que consume tanto para Israel como para la iglesia, ¿no? Y Dios va a seguir siendo como un fuego. Así como el Antiguo Testamento se manifestaba a través del fuego, cuando veían a Dios, veían la llama de fuego, era la presencia de Dios, ¿no?, en el Antiguo Testamento.
Ahora también en el Nuevo Testamento, ese fuego, si bien no es el fuego que hablamos, sino es a través de su Espíritu Santo, que nos da testimonio de todo eso, el fuego de Dios, ¿no? Así como Israel necesitó de un mediador en la divina presencia, en este caso Moisés, así la iglesia tiene un mediador justo en Jesucristo, nuestro Señor. Así como Israel se describió en Deuteronomio como una unidad que tenía un Dios, un pueblo, una tierra y un santuario y una ley, así se exhorta a la iglesia a una unidad similar. Y Jesús oró por la unidad de su iglesia. Yo te pido, Padre, que sean como uno. Así oraba Jesús antes de morir. Porque hay un cuerpo, hay un espíritu, hay una esperanza, hay un Señor, hay una fe, hay un bautismo, hay un Dios y hay un Padre de todos. El Señor Jesús oró para que su pueblo fuera uno. Fin. Terminamos. Entonces, este libro de Deuteronomio es también interesante, ¿no? Es la constitución de la nación de Israel. Es la repetición de la ley. Es la repetición de la ley en el cual se reafirma, ¿no?, el pacto de Dios para con su pueblo. Entonces, a manera de resumen, en esta experiencia que hemos pasado durante estos tiempos, con estos 5 libros, realmente llegamos a una conclusión, ¿no?, de que realmente Dios es maravilloso. Hemos hecho una revisión, quizás hemos pasado por los años y los tiempos antiguos, de cómo en el Antiguo Testamento se pergeñaba esa relación de Dios con el pueblo, con el hombre. Y vemos que esa relación no ha cambiado, que esa relación sigue vigente y que más bien nos ayuda a ver la grandeza de Dios, lo maravilloso de Dios, de cómo Dios está en su providencia a través de la historia teniendo un plan. Y no estamos pues nosotros fuera de un plan, no estamos en el aire, no estamos divagando en el vacío, no somos como un barco que está en el mar sin puerto seguro. No, tenemos un camino que caminar, un camino que estamos encaminados en un propósito. Y el Antiguo Testamento nos refuerza y nos da fortaleza y nos reafirma más el pacto que Dios tiene para con su pueblo. Y realmente nosotros debemos dar gracias a Dios por pertenecer a ese pueblo.